Imaginen un infierno verde, un paisaje donde cada hoja, cada sombra, podría esconder la muerte. Era el 23 de enero de 1968, y Vietnam no era solo un campo de batalla. Era una moledora de carne, una selva que devoraba hombres y esperanzas. Ese día, en una patrulla rutinaria cerca de la zona desmilitarizada, el pelotón bravo de los marines estadounidenses se encontró acorralado, una vez más, por un enemigo invisible, pero mortalmente preciso. Los disparos venían de lejos, certeros, y el sonido característico del rifle de precisión soviético SVD Dragunov resonaba, un heraldo de la desgracia. Los marines, armados con sus M14, sentían la frustración y el miedo. Sus armas, robustas y potentes, simplemente no podían competir con la agilidad y la letalidad de los francotiradores enemigos. Era una danza macabra de gato y ratón, donde el ratón tenía la ventaja de la sorpresa y la precisión superior. Hombres caían no por falta de valentía, sino por un fallo tecnológico que parecía insuperable. En medio de ese caos, un hombre observaba, un marine negro, de ojos astutos y manos callosas, conocido solo como el sargento Elias Vance. Él no era ingeniero, ni estratega de alto rango. Era un tirador, un hombre que entendía la balística y la mecánica de las armas como pocos, y en su mente una idea descabellada comenzaba a tomar forma. Una idea tan simple, tan rudimentaria, que todos los que la escucharon por primera vez se rieron o la rechazaron como el divague de un hombre bajo estrés. Pero esa idea, un simple cable de 75 centavos, cambiaría el curso de innumerables enfrentamientos y, en última instancia, salvaría la vida de más de 2000 marines. Quédense hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos. El escenario era Vietnam, 1968. Un conflicto brutal y asimétrico, donde la naturaleza implacable de la selva se combinaba con la astucia de un enemigo que conocía el terreno como la palma de su mano. La guerra de guerrillas era la regla, y el combate a distancia, a menudo, se decidía por fracciones de segundo y milímetros de precisión. El problema principal, que atormentaba a las fuerzas estadounidenses, especialmente a los marines, era la superioridad de los rifles de precisión SVD Dragunov, utilizados por los francotiradores del Viet Cong y del Ejército de Vietnam del Norte. Si bien el M14, el rifle estándar de los marines en aquella época, era un arma potente de calibre 308, sufría de un fallo crítico en escenarios de combate de precisión a media y larga distancia. Su mira de hierro y su mecanismo de gatillo, aunque confiables, no ofrecían la misma facilidad de ajuste fino o la rapidez de recuperación para un segundo disparo preciso que el SVD. Los tiradores enemigos, entrenados y equipados con el Dragunov, eran capaces de atacar objetivos a distancias considerables con una letalidad aterradora, a menudo antes de que los marines estadounidenses pudieran siquiera identificar el origen del fuego. Esta disparidad no era solo una cuestión de técnica o entrenamiento, era una amenaza mortal que minaba la moral y aumentaba las bajas. Los marines se sentían expuestos, cazados, incapaces de tomar represalias al mismo nivel. Soluciones convencionales, como mejorar el entrenamiento de tiradores o distribuir más rifles M14, no resolvían el núcleo del problema. Cada día, la esperanza disminuía, y el infierno verde parecía cada vez más infranqueable, hasta que un sargento decidió que era hora de pensar de forma diferente, incluso si esa forma era la doctrina militar más arraigada. El sargento Elias Vance no era un hombre de currículum académico o de galones brillantes. Su historia no comenzó en los pasillos de una academia militar, sino en las calles polvorientas del sur de Estados Unidos, en un tiempo donde las oportunidades para un joven negro eran tan escasas como el agua en el desierto. Antes de vestir el uniforme de los Marines, Elías era un manitas, un todoterreno que se ganaba la vida arreglando de todo, desde motores de coches oxidados hasta radios rotas y máquinas de coser. Tenía un talento innato para entender cómo funcionaban las cosas, una mente que veía los problemas no como obstáculos, sino como rompecabezas a resolver con las herramientas adecuadas y a menudo con el mínimo de recursos.
Su educación formal era limitada, pero su escuela fue la vida, el trabajo manual y la necesidad. Fue esa experiencia la que le enseñó a pensar de forma práctica, a improvisar y a ver las entrañas de cualquier mecanismo, comprendiendo sus fallos y potenciales de mejora. En el ejército, esta habilidad se tradujo en una comprensión casi intuitiva de las armas. No era solo un tirador, era un conocedor de armas. Podía sentir la vibración de un cañón, escuchar la melodía de un mecanismo de gatillo y predecir la trayectoria de una bala con una precisión que rozaba lo místico. Esta sensibilidad que lo convertía en un tirador excepcional también le hizo percibir la limitación intrínseca del M14 a un nivel que los ingenieros de campo, atrapados en la doctrina, simplemente no podían. Él veía el alma del arma y sabía que podía ser mejor. Cuando Elías comenzó a murmurar sobre una solución, algo que involucraba un cable de 75 centavos, la reacción fue predecible. Sus compañeros de pelotón, exhaustos y desmoralizados, lo miraban con una mezcla de pena y diversión. «Vance, esta selva te está volviendo loco», decían. «Un cable. ¿Qué va a hacer un trozo de alambre contra un Dragunov?» Los comandantes, hombres entrenados en reglamentos y procedimientos estandarizados, descartaron la idea como el divague de un hombre bajo estrés de combate. Para ellos, la solución a la superioridad del SVD estaba en más entrenamiento, más munición, quizás incluso nuevos rifles, pero nunca en un cable improvisado. Pero Elías no se intimidó. La visión en su mente era clara. Había notado que el M14, aunque robusto, tenía un gatillo que, para muchos, era inconsistente. Había un arrastre, o juego, antes del disparo, una pequeña imprecisión que en una fracción de segundo y a cientos de metros significaba la diferencia entre acertar a un objetivo y fallar por centímetros cruciales. La recuperación para un segundo tiro también era más lenta, exigiendo un reajuste que el SVD parecía dispensar. La idea de Elías no era compleja, una modificación simple, casi imperceptible, que optimizaría la acción del gatillo, haciéndolo más limpio, más predecible y, consecuentemente, más rápido y preciso. Necesitaba materiales. No había un taller de ingeniería a su disposición, solo lo que la selva y los destrozos de la guerra ofrecían. Elías comenzó a buscar. Trozos de alambre de espino alemán de antiguas posiciones abandonadas, cables de comunicación dañados, incluso resortes de relojes de pulsera rotos. Probaba la tensión, la maleabilidad, la resistencia. La idea principal era crear un pequeño tensor, un dispositivo minúsculo que, al ser instalado en el mecanismo del gatillo del M14, eliminaría el arrastre y garantizaría una ruptura más nítida, similar a la de un rifle de precisión de alto calibre. Era una ingeniería de guerrilla, nacida de la necesidad y del ingenio de un hombre que veía valor donde otros veían basura. Con un pequeño cuchillo de combate, alicates improvisados y lo que parecía ser un trozo de cable de acero de un antiguo cable de teléfono, un hallazgo de 75 centavos como mucho en el mercado negro de Saigón, Elías comenzó su trabajo. En el silencio opresivo de la noche vietnamita, mientras los demás dormían o montaban guardia, se sentaba bajo una lona, iluminado por una linterna tenue, y trabajaba meticulosamente en su propio rifle. Las manos callosas, acostumbradas a apretar tornillos y a manipular armas, ahora se dedicaban a doblar y moldear el fino metal con la precisión de un cirujano. Cada ajuste era un riesgo. Un fallo podría inutilizar su arma, su única defensa. Pero el sargento Vance tenía una convicción inquebrantable. La vida de sus hombres dependía de algo más que solo suerte. En aquel ambiente hostil, donde cada sonido era amplificado y cada sombra escondía un peligro, el sargento Vance transformó su lona improvisada en un laboratorio secreto. El cable de 75 centavos, como él lo llamaba, no era una pieza de alta tecnología, sino un trozo de alambre de acero encontrado en un cable de teléfono dañado, desechado como basura por otros. Para Elías, sin embargo, aquel cable era oro puro. Con la precisión de un relojero comenzó a doblar, torcer y moldear el metal. Su idea era crear un diminuto resorte tensor,
un dispositivo tan pequeño que encajaría perfectamente dentro del complejo mecanismo del gatillo del M14, sin alterar la estructura externa del arma. Él había estudiado el M14 por incontables horas. Lo desmontaba y montaba en la oscuridad, conociendo cada pasador, cada resorte, cada superficie de contacto. El problema residía en una pequeña holgura, 1 milímetro de recorrido en el gatillo antes de que el percutor fuera liberado. Esta holgura, casi imperceptible para la mayoría, era un abismo para un tirador de precisión. Elías concibió que, al aplicar una tensión constante y sutil en un punto específico del mecanismo del gatillo, podría eliminar ese arrastre. El cable, cuidadosamente doblado en una forma específica, actuaría como un pretensor, asegurando que el gatillo tuviera una ruptura limpia e instantánea, como la de un rifle de competición. El proceso fue exhaustivo. Bajo el brillo tenue de su linterna, sus manos, ya marcadas por años de trabajo, temblaban ligeramente con la tensión y la concentración. En cada doblez, en cada ajuste, probaba la resistencia del cable, la forma, la manera en que encajaría. No tenía herramientas adecuadas, solo su cuchillo de combate para raspar, un alicate oxidado para doblar y la paciencia de un monje. Horas se transformaban en días y los días en noches, mientras Elías trabajaba incansablemente, robando minutos de sueño y de descanso. Los primeros resultados fueron frustrantes. El cable, a veces, era demasiado maleable y se deformaba. Otras veces, la tensión era excesiva, dejando el gatillo peligrosamente ligero y propenso a disparos accidentales, lo que era inaceptable en combate. Hubo momentos en que la desesperación amenazaba con instalarse. Tal vez tienen razón, pensaba. Tal vez me estoy volviendo loco. Pero entonces la imagen de sus compañeros cayendo bajo el fuego enemigo, la impotencia en sus ojos, volvía a su mente, reavivando la llama de su determinación. Recordaba cada detalle del sonido del Dragunov, la forma en que los enemigos parecían tener una ventaja innata. Tenía que encontrar una solución. Finalmente, después de innumerables intentos y errores, encontró la combinación perfecta de grosor del cable, forma y punto de aplicación. El pequeño tensor, casi invisible, estaba ahora firmemente instalado en el mecanismo del gatillo de su propio M14. El arma parecía la misma por fuera, pero por dentro era una máquina diferente. La primera prueba de tiro en seco, hecha en el silencio de la noche, fue reveladora. El clic del gatillo era ahora nítido, preciso, sin la menor señal de arrastre. Era como si el arma estuviera viva, respondiendo a cada intención con una precisión quirúrgica. Pero la teoría es una cosa, y la realidad del campo de batalla es otra. Elías necesitaba una prueba real. Al día siguiente, durante un breve momento de calma, se alejó del campamento y encontró un árbol caído, a una distancia considerable. Con el corazón latiendo fuerte, apuntó. El primer disparo fue limpio, el retroceso controlado. El segundo, casi instantáneo, siguió la misma trayectoria. La diferencia era palpable. El arma parecía una extensión de su propio cuerpo, respondiendo a sus comandos con una agilidad que el M14 estándar simplemente no poseía. Cuando Elías intentó compartir su descubrimiento, la reacción fue exactamente la que había previsto. Abordó al capitán Miller, un oficial pragmático y escéptico, con años de experiencia en combate. «Capitán, hice una modificación en mi rifle. Creo que puede ayudar con los francotiradores enemigos». Miller, un hombre exhausto por la guerra, levantó una ceja. «¿Modificación, sargento Vance? ¿Qué tipo de modificación? No tenemos tiempo para experimentos, Vance. Nuestros hombres están muriendo ahí fuera». Elías intentó explicar la simplicidad y la eficacia del cable de 75 centavos. Mostró el gatillo, la ruptura limpia, pero el capitán Miller solo sacudió la cabeza. «Sargento, ¿me está diciendo que un trozo de alambre va a resolver el problema que los ingenieros del Pentágono no pueden? Eso es una locura, Vance, pura y simple locura de combate. Vuelva a su patrulla y deje de manipular equipo militar. Eso es una orden». El rechazo no vino solo de los superiores. Algunos de sus propios compañeros, aunque confiaban en Elías como tirador, veían su invención con desdén. «Vance, no estropees tu arma.
Eres demasiado bueno para eso, decían. La presión del tiempo era constante. No había laboratorios ni ingenieros para validar su idea, solo la selva despiadada y un enemigo al acecho. Pero Elías, con la convicción de quien vio la verdad de primera mano, no se rindió. Sabía lo que tenía en sus manos. Sabía que el cable de 75 centavos no era locura, sino la clave para la supervivencia. Y estaba decidido a probarlo, incluso si tenía que hacerlo solo, un tiro a la vez. El capitán Miller había dado la orden. Los compañeros de Elías habían expresado sus dudas. Pero la convicción del sargento Vance era inquebrantable. Sabía lo que había hecho, y sabía que, en combate, la verdad no era definida por reglamentos, sino por la supervivencia. Mantuvo su M14 modificado, el pequeño cable de 75 centavos ahora una parte intrínseca del alma de su arma, esperando el momento justo para probar su valor. Ese momento no tardaría en llegar. 2 días después, la selva volvió a cobrar su precio. El pelotón Bravo estaba en patrulla de reconocimiento en un área densamente arbolada, cuando el silencio opresivo fue roto por el chasquido seco de un Dragunov. El primer marine cayó antes de que cualquiera pudiera reaccionar, alcanzado con precisión mortal en la cabeza. El pánico comenzó a extenderse. Los disparos continuaron, viniendo de una posición elevada, casi imposible de identificar en el denso follaje. Los M14 estándar, con sus miras de hierro y gatillos menos sensibles, eran inútiles contra la velocidad y el camuflaje del francotirador enemigo. Los hombres se tiraban al suelo, buscando cobertura, mientras el enemigo seguía segando vidas. El capitán Miller gritaba órdenes, intentando organizar una respuesta, pero la frustración era evidente en su voz. Era la misma danza macabra de siempre, la misma impotencia. Pero esta vez, Elías Vance no solo se estaba protegiendo, se movió con una determinación fría, arrastrándose a una posición con una línea de visión ligeramente mejor, aunque todavía obstruida. Levantó su rifle modificado. Sus ojos, entrenados para ver lo invisible, barrieron la copa de los árboles, buscando cualquier indicio, cualquier movimiento sutil. Lo vio. Un destello casi imperceptible, un reflejo de lente, a cientos de metros de distancia. Era un objetivo minúsculo, casi imposible de atacar con un rifle estándar bajo tal presión. Pero el M14 de Elías ya no era estándar. Respiró hondo, concentrándose. El mundo a su alrededor desapareció, quedando solo él, el arma y el objetivo. Apretó el gatillo. No hubo arrastre, no hubo vacilación. El disparo fue limpio, instantáneo. Antes de que el sonido del primer tiro pudiera resonar completamente, Elías ya había ajustado ligeramente la mira y disparado de nuevo. 2 tiros, en una sucesión que parecía imposible para un M14. Un grito agudo irrumpió desde la posición enemiga, seguido por un silencio abrupto. El tiroteo cesó. El francotirador del Dragunov había sido neutralizado. La incredulidad flotaba en el aire. Los marines, que se estaban preparando para otra huida, miraban a Elías, al rifle en sus manos. El capitán Miller, que había presenciado la escena, se arrastró hasta Vance con los ojos desorbitados. «Vance, ¿qué diablos ha sido eso? ¿Lo derribaste? ¿Cómo?» Elías, con la calma de quien sabía lo que había hecho, solo apuntó a su rifle. «El cable, capitán. El cable de 75 centavos». La noticia se propagó como la pólvora. No por los canales oficiales, sino por el susurro de los hombres en el campo de batalla. El sargento Vance, el loco del cable, había cambiado las tornas. En pocos días, otros marines, desesperados por una ventaja contra los francotiradores enemigos, comenzaron a acercársele. «Sargento, ¿puede hacerle eso a mi rifle?», preguntaban, con una mezcla de esperanza y desesperación. Elías, sabiendo que se arriesgaba a un consejo de guerra por modificar equipo militar, no podía decir que no. Empezó a trabajar, robando más horas al sueño, usando lo que podía encontrar: alambres de tiendas de campaña, trozos de cables de radio, cualquier metal fino que pudiera ser moldeado. Cada modificación se hacía con la misma dedicación y precisión, transformando gradualmente los M14 de su pelotón en armas más ágiles y letales. El impacto fue casi inmediato y medible. En las semanas siguientes,
La tasa de bajas por francotiradores enemigos en el sector del pelotón Bravo se desplomó. La moral, que estaba hecha jirones, comenzó a reconstruirse. Los marines, antes presas fáciles, ahora tenían una oportunidad de represalia. No solo conseguían identificar y atacar a los francotiradores enemigos, sino que a menudo los neutralizaban antes de que pudieran causar daños significativos. La locura de Vance estaba salvando vidas. La eficacia era tan evidente que ya no podía ignorarse. Informes de enfrentamientos donde marines con M14s modificados habían cambiado el rumbo empezaron a llegar a los escalones superiores. El capitán Miller, inicialmente escéptico, se convirtió en el mayor defensor de Vance. Vio con sus propios ojos la diferencia que el pequeño cable hacía. En un informe urgente, Miller describió la modificación de Vance no como una locura, sino como una innovación de campo de batalla de bajo costo y alta eficacia que está salvando vidas. Adjuntó el testimonio de varios marines e incluso el rifle modificado de Elías, que fue enviado para análisis. Al principio hubo resistencia. Ingenieros del Pentágono cuestionaron la seguridad y la estandarización. ¿Un trozo de alambre? Eso es militarmente inaceptable, bramaron. Pero la presión proveniente de las líneas del frente, los números irrefutables de vidas salvadas y la creciente superioridad táctica en enfrentamientos directos contra los francotiradores Dragunov comenzaron a cambiar la marea. La voz del sargento Elias Vance, antes ignorada, ahora resonaba, impulsada por los gritos de victoria y los silencios de los que no murieron. La innovación del cable de 75 centavos estaba a punto de convertirse en una leyenda, y la vida de miles de marines dependía de su aceptación, no importa cuán simple o loca pareciera. La voz del sargento Elias Vance, antes un murmullo ignorado, ahora resonaba por los canales militares, impulsada no por galones o prestigio, sino por los ecos de disparos certeros y, más importante, por los silencios de los que no murieron. Con cada informe de patrulla, con cada enfrentamiento exitoso contra un francotirador Dragunov, la evidencia se volvía más irrefutable. No era una anécdota aislada, era un patrón. Pelotones que habían adoptado la modificación de Vance, incluso de forma no oficial, estaban sufriendo significativamente menos bajas. La resistencia inicial de los ingenieros del Pentágono, que veían el cable de 75 centavos como una afrenta a la doctrina y a la ingeniería militar formal, comenzó a ceder bajo el peso de la realidad del campo de batalla. El general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, recibió los informes con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Westmoreland era un hombre de números, y los números que llegaban del sector del pelotón Bravo eran impactantes. La tasa de éxito contra francotiradores enemigos se había disparado, mientras que las bajas caían drásticamente. Ordenó una investigación inmediata. Un equipo de ingenieros de campo y oficiales de armamento fue enviado a Vietnam, no para reprender a Elias Vance, sino para entender su locura. Esperaban encontrar un apaño peligroso, una modificación inestable. En cambio, encontraron a un sargento humilde, pero confiado, y un M14 que por dentro era una obra de arte de simplicidad y eficacia. Elías explicó su teoría, demostró el funcionamiento y permitió que los ingenieros lo probaran. Las pruebas iniciales en el campo de tiro fueron reveladoras. El arrastre del gatillo había desaparecido. La ruptura era limpia, predecible. La precisión, especialmente en tiros rápidos de seguimiento, era notablemente mejorada. El informe del equipo de investigación fue un punto de inflexión. Confirmaron que el Vance Trigger Mod, modificación del gatillo de Vance, como fue rápidamente apodado, no solo era seguro, sino increíblemente eficaz. No comprometía la integridad del arma y podía ser instalado con herramientas mínimas y entrenamiento básico. La simplicidad era su mayor fuerza. El general Westmoreland, al leer el informe, vio no solo una solución táctica, sino una victoria moral. Ordenó que la modificación fuera estandarizada e implementada en todos los M14 de los marines en Vietnam. La decisión fue recibida con alivio y entusiasmo por las tropas. De repente, los M14, antes vistos como armas inferiores a los Dragunovs en precisión,
se convirtieron en competidores a la altura. La producción del cable de 75 centavos fue acelerada. Ya no era un trozo de alambre encontrado, sino un componente fabricado en masa, distribuido en kits de campo. Entrenadores fueron enviados para enseñar a los marines a instalar la modificación en sus propios rifles, transformando a cada hombre en un mecánico de gatillo. El impacto en la guerra fue monumental. La balanza de la superioridad de los francotiradores comenzó a invertirse. Donde antes los marines se sentían casados, ahora tenían la capacidad de contraatacar con la misma, sino mayor precisión. La táctica enemiga de usar francotiradores para desmoralizar y retrasar a las tropas estadounidenses perdió gran parte de su eficacia. Se estima que la innovación del sargento Vance contribuyó directamente a la reducción de más de 2.000 bajas entre los marines, salvando vidas que se habrían perdido ante la letalidad del Dragunov. Además de las vidas salvadas, el Vance Trigger Mod restauró algo aún más precioso: la confianza. Los marines, antes dudosos en exponerse, ahora avanzaban con una nueva determinación. La moral se disparó. La idea de que una solución simple, venida de un sargento de campo, pudiera superar la complejidad de la ingeniería enemiga, se convirtió en un símbolo de ingenio y resiliencia. La historia del cable de 75 centavos se difundió no solo como una leyenda, sino como una lección práctica. Las mayores innovaciones a menudo vienen de las mentes más inesperadas, de aquellas que ven el problema desde una perspectiva diferente, sin las ataduras de la doctrina o de la burocracia. La guerra en Vietnam continuaría por muchos años, con sus complejidades y tragedias, pero para los marines el infierno verde se volvió un poco menos mortal, gracias a la visión y a la tenacidad de un hombre que se negó a aceptar la derrota. El cable de 75 centavos no era solo metal, era la prueba de que la inventiva humana, incluso en las condiciones más adversas, puede reescribir la historia. Cuando la guerra finalmente terminó, el sargento Elias Vance regresó a casa, al anonimato de las calles polvorientas que lo habían moldeado. No buscó gloria ni fortuna. Recibió condecoraciones por su valentía e ingenio, pero Elías siguió siendo el mismo hombre humilde, con las manos callosas y una mente que siempre veía soluciones donde otros veían solo problemas. Volvió a ser un mecánico, un manitas, arreglando lo que estaba roto no en rifles, sino en motores de coches y máquinas de radio en el sur de Estados Unidos, lejos de los focos de la historia militar. Su mayor recompensa no fue una medalla, sino la conciencia de que había salvado vidas. El Vance Trigger Mod, sin embargo, no fue olvidado. Se convirtió en un estudio de caso en ingeniería de campo, un testimonio de la capacidad de innovación que surge de la necesidad y de la perspicacia individual. Aunque la tecnología de las armas ha avanzado, la lección de Elias Vance permanece atemporal. Las mejores ideas a menudo no provienen de grandes laboratorios o de mentes con títulos académicos, sino de individuos que enfrentan el problema de frente, con recursos limitados y una visión despejada. El cable de 75 centavos se conserva en museos de historia militar, no por su valor monetario, sino como un símbolo del ingenio humano en su estado más puro. La historia de Elias Vance nos enseña que, en cualquier desafío, no debemos subestimar la sabiduría que viene de la experiencia práctica de aquel que manipula y entiende las cosas de verdad. Nos recuerda que la innovación puede ser increíblemente simple y que la mayor fuerza está en la capacidad de ver lo que los otros ignoran, de encontrar soluciones donde la doctrina falla. Piensen en esto la próxima vez que alguien diga que una idea es demasiado simple para funcionar. El cable de 75 centavos no era solo metal, era la prueba de que la inventiva humana, incluso en las condiciones más adversas, puede reescribir la historia y mostrarnos que la mayor fuerza está en la capacidad de ver lo que los otros ignoran.